Mientras nosotros cerramos nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, y vamos a meditar, seguimos meditando en la naturaleza humana de Cristo, como hemos leído ahora. Y en estos 2 últimos fines de semana hemos estado pensando en la humanidad de Jesús, en la encarnación del Hijo de Dios. Así que, bueno, poder ver cómo los autores bíblicos exaltaran la persona de Jesús, la humanidad de Él. Y esto es importante en esta Navidad, que ustedes usen estos textos para meditar, para pensar quién es el niño que la gente allá afuera lo tiene como un niño, pero el pesebre está vacío, la tumba está vacía, la cruz está vacía, porque Él es Dios. Y este es el niño que necesitamos meditar. Este es el centro de nuestras vidas. Y principalmente, no solo en Navidad, pero todo el tiempo necesitamos meditar en quién es Cristo Jesús, hombre. Así que hoy nuestro tema es la humanidad de Jesús y su obra redentora. El título, Me preparaste un cuerpo. Así que Hebreos capítulo 10, vamos a leer del versículo 5 al 10 y luego vamos a orar, pidiendo la gracia del Señor para entender su palabra. Así dice la palabra del Señor. El autor de Hebreos ha escrito así: por lo tanto, entrando en el mundo, Él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Luego dijo, heme aquí, para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Es en esa voluntad que somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos por tu gran amor, tu gran misericordia, tu gran fidelidad con que nos amaste. Señor, te alabamos, te bendecimos porque tu palabra nos guía, tu palabra nos guarda. En aquel monte del Calvario, tu palabra dice que tu infinito amor fue derramado por causa de nosotros en tu Hijo Jesucristo. Qué don maravilloso, precioso es ver tu amor derramado por nosotros, en nuestro lugar, en tu Hijo Jesucristo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por amarnos de una manera en que no llegamos a entender. Pero también te alabamos por la vida del Señor Jesucristo, que para salvarnos tuvo que venir a este mundo, hacerse hombre, vestirse de humanidad, dejar su gloria, para salvar hombres pecadores como nosotros. Señor, y no hay palabras para agradecerte el verdadero sacrificio de Cristo, que nosotros no podemos copiar, no podemos reemplazar y no podemos cambiar. Él ha hecho un sacrificio de una vez por siempre, y por medio de Él tenemos vida eterna y salvación. Señor, no hay palabras para agradecerte, pero queremos vivir de tal manera en que tu nombre sea glorificado y honrado. Y por eso, Señor, queremos orar por hermanos
y hermanas que están cansados de este final de año, que llegan agotados de sus fuerzas, agotados, Señor, físicamente y espiritualmente, agotados emocionalmente, sin salida, por causa que el hombre exige de los unos a los otros. Este mundo demanda una perfección que nadie puede seguir, que nadie puede, a pesar del esfuerzo humano, contemplar. Nosotros mismos demandamos de nosotros una perfección que no podemos alcanzar. Pero tú, Señor, nos has demandado la perfección y has enviado la persona perfecta. Has enviado el único que podía cumplir tus demandas. Y por medio de Él, no solamente tenemos la eternidad, tenemos paz para contigo y tenemos descanso. Señor, que podamos en esta mañana, al examinar la vida de Cristo, encontrar descanso, encontrar paz en nuestro corazón. Señor, cuida de tus hijos y derrama tu gracia, tu poder, tu majestad, y derrame sobre nosotros, Señor, el gozo de tu salvación. Oramos también por esta paz, paz que el mundo no puede dar, paz que los regalos no pueden dar, paz, Señor, que una cena navideña no puede dar, paz que la familia no puede dar, el trabajo, las bendiciones materiales no nos pueden dar. Esta paz tuvo que hacerse hombre, nacer de una virgen, ser blasfemado por los hombres, crucificado, resucitado el tercer día. Esta es nuestra paz. Señor, que podemos encontrar esta paz en Cristo Jesús, esta redención, esta reconciliación contigo, y que tus ojos ahora están delante de nosotros en favor nuestro. Esta es la paz que queremos. Pero también oramos, Señor, para que el próximo año nos ayude a comprometernos más con tu verdad, comprometernos todo nuestro ser para agradarte, para adorarte, para servirte, como parte de tu pueblo, hacer tu voluntad. Señor, ilumina nuestros caminos, ilumina nuestros corazones para poder obedecerte. Capacítanos, llénanos con tu Espíritu Santo para poder obedecerte. Necesitamos, Señor, el poder de tu Espíritu para obedecerte. También, Señor, oramos reconociendo nuestra frustración en querer ofrecer algo a ti que sea nuestro. Queremos ofrecerte algo que te sea bueno. Queremos agradarte, pero perdónanos, Señor, porque nuestros sacrificios jamás te agradarán. Nuestros sacrificios son pequeños, son manchados de egoísmo, de orgullo. Nos olvidamos de abrazar el verdadero sacrificio de Jesucristo. Ayúdanos a nunca olvidarnos de este verdadero sacrificio, de este verdadero hombre que ofreció no solo el sacrificio de su vida, pero su comida y bebida fue hacer tu voluntad. Padre, danos la misma mente que hubo en Cristo Jesús y ayúdanos a tener un corazón humilde, un corazón que desea y anhela obedecerte y hacer tu voluntad. También, Señor, queremos pedir por nuestros familiares no convertidos, que quizás hoy día estarán reunidos celebrando una cena o un niño que ha nacido sin entender qué ha pasado en aquel pesebre, en aquel entonces. Pero Padre, que sea hoy el día de salvación para ellos. Señor, que tu Espíritu, así como viniste a María, a José, a los ángeles que bajaron a los pastores, ven, ilumina el corazón de nuestros familiares, que no se pierdan, porque hay salvación para todos ellos. Y hay, Señor, vida eterna para aquel que se acerca a ti en humildad, en arrepentimiento y fe. Señor, traiga salvación a este mundo, a nuestros familiares, a nuestra sociedad,
a nuestros vecinos, a nuestros amigos, que tu gloria llene esta tierra, Señor, para que todos te obedezcan. También oramos, Señor, en el aniversario, el cumpleaños hoy de nuestra hermana Mara, que tú le puedas conceder cada día de su vida, Señor, el entendimiento de nuestra debilidad, de nuestras limitaciones, pero también entender y gozar, Señor, de tu presencia en su vida. Y que ella pueda crecer en gracia, en conocimiento y la estatura de Cristo Jesús. Y que le des un corazón para amarte más y buscarte más. Bendice su familia, su casa, su trabajo, y que ella pueda seguir alabándote y bendiciéndote, Señor, todos los días de su vida. También oramos por la madurez de nuestra iglesia, para que podamos, Señor, aplicar en nuestras vidas todas las verdades que aprendamos. Que no seamos solo oidores de estas verdades, sino hacedores de ellas. Señor, que no salgamos de aquí contentos con lo que hemos escuchado, sino frustrados con lo que no hemos aplicado en nuestras vidas. Señor, danos un entendimiento de que la verdad no es solamente para ser contemplada, es para vivirla, para amarla y aplicar en nuestras vidas día a día. Y ayúdanos a luchar por esto, Señor, porque muchas veces nosotros bajamos la guardia y somos tentados y caemos en tentación porque no luchamos y desanimamos y desistimos. Pero, Señor, levántanos, levanta nuestra cabeza para luchar por tu gloria y para el avance de tu reino en este mundo. Señor, te damos gracias por todos los desafíos que pasamos este año y por todos los que aún vendrán, pero sabemos, Señor, que tú das mayor gloria y gracia para tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, este tiempo de Navidad es tan hermoso hablar de este niño, de Jesucristo. Pero necesitamos mirar lo que el libro de Hebreos en todos estos capítulos desafían a nosotros. Y es un gran libro. Yo espero que quizás antes del final de mi ministerio en esta tierra yo pueda predicar este libro, pero necesitaré un poco más de tiempo. Pero cuando nos deparamos con un libro tan grande, profundo como es Hebreos, necesitamos pensar en decisiones, en elecciones. Necesitamos pensar que cada día tú y yo tomamos decisiones, ¿verdad? Todos los días hay que tomar decisión. No hay un día que pase en tu vida que no tienes que tomar una decisión súper importante. Me levanto, me quedo acostado. Desde el principio. ¿Voy al trabajo o pido demisión? ¿Hago el desayuno para todos o solo para mí? ¿Como y me voy? ¿Le doy buenos días o me voy sin hablar? ¿Amo o odio a los que están alrededor de mí? ¿Les tiendo la mano al que cayó o le pateo y digo, bien hecho, debería ser peor? Todos los días enfrentas decisiones. Tal vez más presente de lo que pensamos. Y quizás no estás tan atento a tu vida que todos los días estás tomando. Y hoy en día la elección o la decisión para tomar está tan presente que ya ni lo pensamos. Ya lo decidimos, damos por sentado, es así, y así será. Es un acto de abnegación si tú has pensado. Porque si has decidido por una cosa, la otra cosa tú has dicho no. Es como casarte. Cuando te casas con alguien, has rechazado todos los otros demás. Al decir a mi esposa que lo quería ella, yo he dicho a todos los demás, no. Es un acto, tengo que rechazar. Tengo que querer esta decisión. Pero como somos buenos consumidores, queremos examinar todas las opciones antes de elegir, así como la iglesia. Miramos qué es lo que nos ayuda, qué es lo que me va a agradar, y entonces lo decidimos. Y al fin y al cabo, todo es yo. Entonces somos consumidores desde niños. Nos queremos algo que nos agrada.
hasta la muerte. Hoy día la gente decide la muerte de los niños, lo abortan, y la eutanasia. La gente quiere elegir hasta el método de morir, cuándo van a morir. Pero esta omnipresencia de la elección en nuestro mundo actual refleja nuestro amor por elegir. Pero refleja un amor de elegir para nosotros y para nuestra gloria y por nuestro bien. Pero si no merece la pena vivir, ¿por qué? Voy a decidir por eso. ¿Por qué tengo que decidir por algo que quizás me demandará mucho compromiso? ¿Por qué tengo que decidir, por ejemplo, tomar mi cruz cada día? ¿Por qué tengo que decidir abnegar de mi felicidad para la gloria de otro que no lo veo? En pocas palabras, muchos de nosotros reducimos o rendimos culto al Dios de las opciones. Y lo adoramos, y lo queremos, y cuanto más elegimos, menos parece significar cada elección. Está ahí, el mundo te da varias opciones de lo que quieres. Pero después aparecen los remordimientos del comprador, y cada vez nos preguntamos más si habrá algo mejor. No basta comprar un coche nuevo, una moto nueva, una ropa nueva. Mañana estoy más gordo y digo, uy, ahora quiero comprar otro. O me he adelgazado y ahora ya no me entran los pantalones. Y siempre nos decepcionamos. Pero insistir en tener un exceso de opciones en los asuntos triviales de la vida, nos sentimos extrañamente impotentes cuando nos enfrentamos a las decisiones más importantes. Si las más pequeñas decisiones tú no lo pienses para qué haces, la más importante tampoco lo irá a pensar. Una autora de un libro, Annie Hall, dice: más que en ningún otro momento de la historia, la humanidad se enfrenta en una encrucijada. Un camino lleva a la desesperación y a la desesperanza absoluta, y el otro a la extinción total. La iglesia debe orar por sabiduría para elegir correctamente, para tomar una decisión correctamente. Y es verdad, irónicamente nosotros tenemos un mar de opciones y nos inundamos con todo lo que tenemos. Y así nos envolvemos indiferentes con cada una de estas opciones. Hay hombres que hoy día tienen una mujer, otra, no se comprometen con nadie. Así, a medida que nuestras opciones proliferan en el mundo, el acto de elegir en sí mismo, ya sea dirigido a lo que es mundano o a lo que es eterno, se convierte en un acto de autoexpresión. Lo que a mí me agrada y lo que más dicen de votación, de lo que más parece mejor en este momento, porque siempre podemos cambiar de opinión mañana. Si es así como te sientes hoy, el libro de Hebreo puede resultarte chocante, porque Cristo no es una opción. A veces decimos en nuestro evangelismo, tú tienes que escoger a Jesús. Jesús nunca dio esta opción. No existe la opción de Jesús, es la única. Es el único camino, es la única puerta, es la única verdad. No hay otro. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento es básicamente una revista religiosa destructiva de los consumidores. Porque va a destruir todo lo que los lectores de Hebreos creían que podían elegir. Elegir los profetas, elegir cómo agradar a Dios si no lo pueden. Por eso, hermanos, debemos preguntar y reflexionar en este año las decisiones
que estamos tomando sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestra vida. Si puedes leer, Jonathan Edwards, él ha escrito un libro sobre toma de decisiones. Yo lo espero tenerlo más breve, pero él ha afirmado que él quería ser cada día de su vida, según la palabra del Señor. Pero la pregunta para nosotros es, cuando tú tomas decisión, ¿está en ellas agradar a Dios como prioridad o agradarte a ti mismo? ¿Son tus decisiones obedecer o sacrificios? ¿Cómo está tu vida en esta Navidad de santidad, de separación, de amar lo que es santo y odiar lo que es aborrecible a Dios? Pero tú me preguntas, Igor, ¿qué tiene que ver decisiones con la noticia de la Navidad? Por favor. Yo quiero escuchar algo bueno, Igor, algo que me va a traer buenas noticias. Bueno, tiene todo que ver. Hoy tú tienes que decidir a quién ir a adorar. ¿Quién estás adorando? ¿Quién estás sirviendo? ¿Al niño en el pesebre? ¿O al Dios hecho carne? Y esto, cuando entendemos la humanidad de Jesucristo, debe impactar nuestra vida. J. Packer, él hace una afirmación sorprendente. La gran dificultad de la fe cristiana no es la divinidad de Jesús, sino la encarnación de Jesús. La verdadera dificultad no radica en el mensaje del Viernes Santo sobre la expiación de pecados, ni el mensaje de Pascua sobre la resurrección de Jesucristo, sino en el mensaje de Navidad sobre la encarnación. No queremos aquel niño, aquel hombre, porque nos cuesta entender que Dios se hizo hombre. Nos cuesta la afirmación cristiana, realmente es asombrosa, que Jesús de Nazaret fue hombre hecho, Dios hecho hombre. Dios se hizo hombre. El Hijo Divino se hizo un judío. El Todopoderoso apareció en la tierra como un bebé indefenso, incapaz de hacer algo más que estar tumbado y mirar y retroceder y hacer ruidos como Eva Luna y Christopher. Y necesitaba que le dieran de comer, le cambiaran los pañales, le limpiaran, le tuvieran que enseñar a hablar porque no lo sabía. Y no hubo ilusión ni engaño en él, sino que este niño creció y hubo un tiempo que era ignorante. Hubo un tiempo que no lo sabía todo. Y cuanto más se piensa en eso, más resulta asombroso. Porque nada es más fantástico que la encarnación de Jesús. No hay algo más sobrenatural que Dios hacerse hombre. Cuando examinas la persona de Jesús, tú puedes encontrar toda la gama de emociones de Jesucristo, todas las emociones humanas. Jesús, por supuesto, amó. Él amó. Él amó, y esta referencia al cual Jesús amaba, amó a Marta, amó a María, amó a Lázaro, incluso Él amó al joven rico, que se le abandonó. Él lo amó y le dijo la verdad. Jesús tuvo compasión, tuvo piedad, y dice que esta piedad vino de su interior, de sus vísceras le conmovieron. Este es Jesús. ¿Has parado para pensar en cuánto Él sufrió? Por eso la encarnación de Jesús demanda fe. Porque es misteriosa en todos sus aspectos. Por eso el libro de Hebreos va a trabajar esta fe en sus oyentes, en sus lectores. Es una carta, hermanos, de Hebreos. No sé si ustedes ya han leído toda, pero espero que sí.
que muchos de vosotros estén leyendo vuestras Biblias y este año por lo menos una vez has pasado por Hebreos, pero muchas cosas no sabemos en esta carta. No sabemos quién la escribió, no sabemos quién es el autor, tampoco no sabemos a quién iba dirigida esta carta. Tenemos pocas informaciones, pero podemos reconstruir algo de esta carta leyendo toda. Sabemos un poco sobre las luchas que sí enfrentaban estos hermanos, así como la que habían hecho en el pasado. Por ejemplo, en el capítulo 10, que lo tenemos aquí, en el versículo 32, vemos que estos hombres, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combates de padecimiento. Sabemos que estos hermanos que están recibiendo esta carta pasaron por grandes problemas, estaban sufriendo, no era fácil vivir. Pero no solo eso, estas personas habían sufrido por su fe. Y tú llegas en el capítulo 6 y lo verás cómo estos hombres en el versículo 10 habían padecido, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así que estos hombres habían padecido, pero Él les dice que ellos habían mostrado trabajo de amor, pero todavía seguían mostrando. Todavía estas personas no solo habían hecho obras en el pasado, sino que siguen viviendo como cristianos, ayudando a la gente en gran coste para ellos mismos. Ellos no se habían apostatado de la fe, ellos seguían creyendo en el Señor. Pero de cierto modo vivían como cristianos, pero el comienzo de las persecuciones les hacían vacilar y preguntar si después de todo la fe merecía la pena. ¿Será que tomaron la gran decisión de seguir a Jesús? ¿Será que fue cierto? Por esto este libro está lleno de advertencia y desprende de que muchos cristianos estaban tentados a abandonar la fe como tú y yo. Muchos de nosotros al mirar las circunstancias decimos es mejor no creer en Jesús, si es para seguir así. Y curiosamente el autor no les advierte de que vuelvan a la fe. Él no tiene muchos imperativos en esta carta. Él no está haciendo una exclamación, ustedes tienen que venir. Él hace lo contrario. Él presenta a Jesús en contrapuesta a todo lo que los hombres sí le gustan adorar y hacer. Él le pone a Jesús en contra de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Él le pone a Jesús en contraposición de los ángeles, de los profetas. Y Jesús es el mejor que todos. Jesús, al lado de todos estos hombres, se queda solo. Es el único campeón. Y todos los demás se quedaron cortos. Por eso, no hay una opción. Así pues que este libro de Hebreos aborda cuestiones de, en primer lugar, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este Señor? Y en segundo lugar, ¿qué has hecho para ser el mejor? Para ser el Dios hecho hombre. Y estas son las preguntas que vamos a responder. Porque Jesús, y yo espero, hermanos, que tú puedas entender que Jesús es la mejor opción que tienes que abrazar hoy día. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, Él ha ofrecido a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Él ha sacrificado su propia vida. Él ha sacrificado su gloria. Para que tú y yo tengamos una relación perfecta con Dios. Hay otros líderes religiosos a los que los cristianos se sentaban o se sintieran tentados a seguir. Y no eran hombres malos. Mira lo que ellos estaban tentados a seguir. No eran impostores como tenemos hoy. No eran falsos profetas. No eran falsos maestros. No eran nada más, nada menos que Moisés, que los ángeles, que Aarón y todos los sacerdotes. Eran siervos de Dios, ministradores enviados para servir a los que heredarán la salvación. Eran personas que vivían para la gloria de Dios.
Pero ¿por qué no simplemente servir a estos grandes líderes religiosos? ¿Por qué no seguir a estos hombres buenos? Esto es lo que quiere decir Hebreos. Ahora, ¿quién es Jesús? Hebreos dice, capítulo 7, versículo 23, a la verdad muchos fueron hechos sacerdotes, porque debido a la muerte no podían permanecer, pero porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Jesús, Él no solamente era el Hijo del Hombre, sino que Él era eterno. La segunda persona de la Trinidad residía en el cielo y vino a la tierra, y desde allí, en el momento de su concepción, Él se hace hombre. Pero Él era eterno, siempre ha existido. Dice Juan, el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que el autor de Hebreos está diciendo, tú no puedes seguir a uno que es hombre, que muere. Por eso hubo muchos en comparación con uno que es eterno, con uno que vive para siempre. Por eso puede hacer un sacrificio perfecto. También el autor de Hebreos establece un claro contraste entre lo que es temporal y lo que es infinito. La creación, dice el capítulo 1, versículos 10 y 12, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. La tierra, la creación, será consumida, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Así que Jesús es eterno. El niño que vino es eterno. Pero Hebreos también dice que todos los atributos del Padre, el Hijo también tiene. El Hijo es el Dios. Todo, dice el capítulo 1, versículo 6, dice otra vez, al introducir el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, Él hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llamas de fuego, mientras que el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Tu trono, oh Dios. El autor está diciendo que este niño, el Hijo del Hombre que vino, es Dios. Jesús también era inmutable. Se dice que la creación en Hebreos 1, del versículo 11 al 12, la creación se desgasta, pero Jesucristo sigue siendo el mismo Señor. En Hebreos 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que Jesucristo es inmutable. También Jesús era omnipotente. Jesús demostró su omnipotencia cuando clamó la tormenta con una palabra: aquíétate. Cuando Él multiplicó los panes y los peces, cuando cambió el agua en vino. Y la gente decía, ¿qué clase de hombre es este que hace los vientos y las olas, hasta las olas le obedecen? ¿Quién es este que puede perdonar pecado? Jesús, Dios hecho hombre. Pero Jesús también era omnisciente. Lucas dice, pero Jesús sabía lo que estaban pensando y dijo al hombre de la mano seca, levántate y ponte delante de todos. Jesús sabía el corazón de todas las personas que estaban a su alrededor. Todas las cosas me han sido encomendadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo. Él lo sabía todo. No había nada nuevo para el Hijo. Pero el Hijo también es digno de ser adorado como la segunda persona de la Trinidad. Todo el universo necesita adorarla. Dios lo exaltó hasta el sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es el nombre por lo cual todos tienen que adorar. Jesús también mostró su omnipresencia. Jesús dice que Él sabía el presente, el pasado de todas las cosas. Él sabía que la samaritana había tenido 5 esposos. Él pudo advertir el carácter de Natanael, que no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre,
pues Él sabía lo que hay en el hombre. Jesús lo sabía. Él sabía que Lázaro ya estaba muerto antes de que le habían dicho. Él ya sabía que Judas le traicionaría, que Pedro lo negaría, que todos le abandonarían. Él ya lo sabía el futuro. Nada necesitaba decir. Este es el Señor que tenemos. Esto es todo que está en la persona de este niño, que nace. Pero ahora como hombre, ¿quién eres este niño como hombre? ¿Cómo podía venir Dios a vivir con nosotros? Para ser el Salvador, Él tendría que ser una persona. Él tenía que tener los mismos sentimientos y la misma vida que tú y yo. Por eso, si Dios se mostrara a nosotros como Él era, todos morirían. Si Dios hubiera venido como Dios, sin la figura del hombre, todos hubiéramos muerto. Por eso en su encarnación, Cristo rindió el ejercicio fundamental. Y Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7 nos demuestra esto. Filipenses 2 dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres. Y aquí es interesante la palabra que usa el apóstol Pablo en griego, dice que se despojó de sí mismo. Los teólogos aquí están de acuerdo que Pablo podría haber usado la palabra vaciar, que es lo que la gente dice, debes desvaciarte de sí mismo. Pero Jesús no se vació de sí mismo, sino que Él adoptó la forma de esclavo. Jesús no se vació, sino que Él era siendo en forma de Dios. Se habla del estado presente. Él toma una forma de ser, una condición. Pablo Él no usó aquí que Jesús era un siervo, sino que Él tomó esta forma de siervo. De continuo vivió de una manera específica en su carácter lo que hay en Él y sí de sí mismo. Así que lo que Cristo hizo fue, en este despojar de sí mismo, significa que Él se humilla. Jesús no se derrama, sino que Él anula su carácter divino. Él deja de ser efectivo este carácter y lo pone en una naturaleza para pagar su divinidad. Cristo Jesús, Él no estaba de una manera derramando, si estuviera vertiendo sus atributos, sino que Él dejó sin efecto su divinidad para venir a salvarnos. Y esta forma en cómo Cristo renunció su reputación fue precisamente adoptando la naturaleza humana. Él renuncia. Él ha venido en carne. Él no derramó porciones de su deidad, sino que añadió a sí mismo la humanidad completa y verdadera. Aunque Él era el Hijo de Dios, totalmente su naturaleza, sus atributos divinos, no le expresó de todo, sino que estaban velados. Cristo vela su naturaleza divina con una naturaleza de siervos. Por eso, entendemos en la encarnación, Jesús renunció toda su gloria preencarnada. Él abandonó la adoración de los santos y ángeles para ser despreciado, rechazado por los hombres. Él se sometió al malentendido, a las negaciones, a la incredulidad, a las falsas acusaciones y a todo tipo de insultos y persecuciones para ser hombre. Y sin embargo, el amo se sometió de buen grado a una vida de esclavitud. Esto es lo más humillante de la encarnación. El amo se hace esclavo para salvar hombres pecadores. Su gloria divina seguía estando presente
aunque estaba velada de manera temporal por haber hecho él como un siervo. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, la concepción de la Virgen. La importancia de Jesús nacer de una mujer. Y tiene varios elementos en este nacimiento. La encarnación se realizó a través del culminante que se llama el nacimiento virginal. ¿Has parado para pensar por qué Jesús tuvo que nacer de una virgen? El gran acontecimiento cuando Lucas registra en Lucas capítulo 1, Jesús tuvo que venir por una mujer. Durante 400 años Dios había estado en silencio y de repente encontramos Dios bajando y hablando con una mujer, una virgen. Y el ángel le afirma que a esta mujer le daría a luz un hijo. Y ella se queda atónita. ¿Cómo será esto, ya que soy virgen? Y el ángel le responde: esto será un acto de Dios, no del hombre. Así que el ángel declara tres cosas. María va a tener un hijo. Este hijo sería concedido por el Espíritu. Y este hijo sería no de ella, el Hijo de Dios. No está hablando aquí el Salvador o el hombre. Dios no ha tenido una relación con María, como algunos han dicho que el Espíritu Santo tuvo una relación sexual. No, lo que hizo Dios fue suministrar mediante la creación especial. Él podría haber creado a Jesús del barro, como lo hizo con Adán. Si ya no creemos que nació de la Virgen, ¿cómo sería si creyéramos que Él hubiera hecho del barro? Pero lo hizo de una manera para explicar algo muy importante. Y cuando pensamos en la doctrina del nacimiento de Jesús, podemos ver al menos algunas cosas importantes. Primero, muestra que la salvación debe venir en última instancia de parte de Dios. El hombre no puede generar el Salvador. El hombre por sí mismo no puede salvar la humanidad. El hombre no tiene ningún poder para salvarse, ni a sí mismo, ni a la humanidad. Esto es un recordatorio de que nuestra salvación es sobrenatural. Dios tuvo que hacer una obra sobrenatural en el vientre de María, sin una relación humana, para traer a su Hijo. Él trajo a su Hijo de una manera sobrenatural, y aquí Él estaba ya confirmando el protoevangelio en Génesis 3:15, que Él, a través de la simiente de la mujer, destruiría al final la serpiente. El nacimiento virginal de Cristo es un recordatorio inconfundible de que la salvación llega mediante el esfuerzo de Dios y no del hombre. El hombre no tiene ningún esfuerzo. El hombre no puede hacer con que Dios nazca. Por eso el énfasis se pone en que la salvación no procede del esfuerzo humano, ni es un logro humano, sino que el nacimiento virginal señala incluso la incapacidad del hombre de dar a luz o dar el primer paso para que Dios venga. Dios tiene que venir. La humanidad no es solo incapaz de asegurar su propia salvación, sino que podría ni siquiera introducir el Salvador en la sociedad humana. Por eso el nacimiento virginal es, o al menos debería ser, el freno de nuestra tendencia humana natural hacia el orgullo. Si tú miraras realmente el nacimiento de Jesús en aquel pesebre, debería decir: ups, el hombre no hizo nada. María no tenía ningún mérito para Jesús haber nacido con ella. El nacimiento virginal hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad plena de Dios y la plenitud de su humanidad. Esto es increíble. Dios envió a su Hijo al mundo como hombre. Y si pensamos por un momento que cómo Cristo pudiera venir a la tierra, Dios pudiera haber hecho Él de cualquier forma, pero Él se hizo hombre. Y Jesús, aún los que estaban más cerca de Él, que vivían con Él, le consideraban tan plenamente humano como ellos mismos. Aún después de su resurrección,
Jesús dice, yo no soy un fantasma. Pone tu dedo en mis llagas y lo mira. Pero en tercer lugar, el nacimiento virginal hizo también posible que Jesús fuera completamente humano, pero sin la herencia de pecado. Jesús pudo nacer, que el nacimiento de Belén, aunque las circunstancias especiales, fue sin embargo un alumbramiento humano normal. María tuvo que tener un parto y dar la luz. Pero Jesús tuvo que tener un árbol genealógico. Jesús, él tuvo que ser hijo de José por adopción. Entonces le entiende que es ser adoptado. No es solo nosotros, Jesús fue adoptado por José y tuvo que ser adoptado por María para tener sus ancestrales. Todo esto, todos los seres humanos, como hemos heredado una culpa, Jesús no heredó, porque el Espíritu dijo, vendré sobre ti el poder del Altísimo y te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que va a nacer será el Hijo de Dios. El Espíritu bloquea todos los génesis de María y Él no tiene ninguna influencia en este nacimiento. Él no tiene ni siquiera una gota de sangre en el ADN de Jesucristo. Todo era del Espíritu Santo. Sin esa influencia santificadora especial, Jesús hubiera nacido depravado como tú y yo. Y por eso Él fue protegido. Pero el nacimiento virginal es también un recordatorio que la salvación de Dios es totalmente un don de gracia. Es gratuito, es sin méritos. No había nada particular en María que le hiciera merecedora de dar a luz al Hijo de Dios. Probablemente había otras mujeres en Judea, en Jerusalén, que pudieran haber servido para ello. Pero María no tenía nada especial, ni siquiera tenía un marido para ofrecer a Dios. Era virgen. Estaba desposada. Alguien aparentemente incapaz hasta de tener un hijo. Y Dios lo usó a ella como un recordatorio de que la salvación no es un logro humano. La salvación tú y yo no podemos producir, es un don. Y esto es asombroso, hermanos. Quizás tú miras la Navidad y dices, qué bonito la Virgen, qué bonito el pesebre, pero tú has te dado cuenta en esta realidad, qué es lo que están diciendo, qué es lo que vemos, el misterio de los misterios, la paradoja, como dice William Wilshire. ¿Quién es este niño tan débil e indefenso? Hijo de una humilde doncella hebrea, cobijado rudamente en un establo, acostado fríamente en un pesebre. Es el Dios de toda la creación que ha recogido este maravilloso camino. Él es el Dios desde siempre y para siempre que se ha humillado. ¡Qué terrible misterio y paradoja saber aquel niño! Aunque estaba sostenido por María, sostenía el universo. Es increíble, no me entra en la mente. ¿Estás parado para pensar que Él en la manjedonia, Él estaba ahí en el pesebre, no había lugar en ningún hostal para Él dormir, pero al mismo tiempo Él vive en los cielos de los cielos y la gloria de la creación no puede tener lugar? Es verdad, no puede tener lugar. Él es el dueño, Él es el creador de todo. No era un niño acostado. Y aquí está el gran problema nuestro, hermanos. El problema de la naturaleza humana. Nuestra frialdad, falta de sensibilidad, falta de mirar al nacimiento de Jesús con un corazón eterno. Estamos tan separados de Dios. Nos creemos ser tan superiores hasta a Dios mismo, que ni nos sensibilizamos a aquel niño que vino a la tierra siendo Dios. El ser humano, la raza humana no pudo conocer a Dios, no pudo reconocer, porque la humanidad no quiere a Dios. La humanidad quiere hacer su propio ídolo,
quiere hacer un Dios a su manera. Mi Dios no puede ser este niño. Mi Dios no puede venir de una virgen. Mi Dios es el Todopoderoso. Y Dios estaba anulando la soberbia del hombre. Dios estaba anulando todo lo que el hombre, la tendencia de la religión y de la vida de nosotros de querer definir nuestra relación con Dios por medios pomposos, por medios de mi orgullo, por medio de cosas grandes. Dios vino de forma simple, humilde, sin energía, débil, necesitado, para destruir todo este espíritu que hay de orgullo, que hay en la humanidad. Por eso el libro de Hebreos nos ayuda a nosotros a resistir la tentación de ser orgullosos y corregir la falta de sensibilidad espiritual. Por eso este niño, en cuarto lugar, él dice, nuestro autor de Hebreos, Dios le ha dado un cuerpo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Y esta es la parte fundamental de nuestro texto, es el fundamento de todo Hebreos. Cristo tuvo que hacerse hombre. Si el ser humano está perdido en pecado y Dios demanda una perfección de paga, entonces alguien que tuviera que ofrecer el sacrificio perfecto tendría que ser plenamente Dios y plenamente hombre. Por eso, en primer lugar, sacrificios y ofrendas no deseaste. Dios no estaba complacido, Dios no se complacía en lo que los hombres podrían ofrecer, porque Él sabía que los ofrecimientos de los hombres estaban manchados de pecado. Así que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento era un recordatorio de que éramos pecadores. Todos los sacrificios con los carneros, con los bueyes y todo lo que llevaban era un recordatorio. Ustedes están continuamente en deuda conmigo y no lo pueden pagar. Por eso, todos estos sacrificios es la noción de que Dios no hallaba placer en estas ofrendas. Simplemente le estaban presentando algo que venía más adelante. Y es interesante, si retrocedemos a la historia de la humanidad, en Génesis, dice en Génesis 4 que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, pero se agradó de la ofrenda de Abel. No es porque era mejor, pero había hecho, dice el autor de Hebreos, su ofrenda, Dios halló fe. No fue para agradar a Dios a los ojos humanos, fue porque creía en Dios. Por eso no dice que Dios tenga aversión a los sacrificios, no. Dios ama los sacrificios, pero ama el sacrificio que ama a Dios, que quiere agradar a Dios. Y por eso Jesucristo tenía un cuerpo humano físico, porque dice Hebreos 2, pues los hijos tienen carne y sangre, también Él participó de su humanidad para destruir con su muerte al que tiene el poder de la muerte. Así que este contraste entre el sistema de sacrificio de Levíticos, el sacrificio de Cristo, dice, cuando Cristo vino al mundo, o cuando Cristo nació, terminó los sacrificios por el pecado. Ya nadie más puede ofrecer sacrificios, porque Cristo acabó con los sacrificios. Él es el verdadero y único sacrificio que adora a Dios. Por eso hemos leído el Salmo 40, y el Salmo 40, versículos 6 al 8, dice, sacrificio, ofrenda de cereal no has deseado, mas ha abierto mis oídos. A la diferencia de Hebreos, Hebreos dice que Dios le ha dado un cuerpo, pero el libro de Salmo dice que Dios le ha abierto los oídos. Pero el hebreo está usando el libro de Salmos. ¿Y aquí hay contradicción en la Biblia? No, jamás. El mismo Isaías dice de Jesús, el soberano Señor ha abierto mis oídos y yo no he sido rebelde.
Así que Dios no solo se satisface en que hagamos su voluntad, sino que tiene que abrir nuestros oídos para entender a Él y entonces le agradaremos. Y entonces le serviremos. Dios tiene que dar oídos para oír su voluntad y dar un cuerpo para realizar su voluntad. Eso es lo que Hebreos está diciendo. Las dos acciones. Jesús tuvo oídos para oír la voz de Dios y Él tuvo un cuerpo para ofrecer a Dios. Y esto es interesante, que la fe no viene por ver. La fe viene por el oír. Pero la fe es representada por la manera de vivir. Esto es el cristianismo. El cristianismo no es solo hablar que ama a Dios, no es solo decir que ofrecemos. El cristianismo es oír, aprender y luego vivir, poner en práctica. Por eso el autor aplica esto a Jesucristo. Jesucristo es que resume todos los sacrificios. Él anuló lo que había en el pasado y construyó algo nuevo. Por eso la obediencia de Jesús fue perfecta. ¿Pero qué ha hecho Jesús como hombre? Bueno, Jesús obedeció perfectamente la ley y Él lo hizo en nombre de todo su pueblo. Jesús tuvo que vivir una vida perfecta. Todo lo que perdimos, por ejemplo, en el árbol del jardín, fue recuperado en el árbol del Gólgota. Jesús, todo lo que perdimos en el jardín por la rebelión y desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva, fue recuperada en el jardín mediante la resurrección y la obediencia de Jesucristo, hombre. Él tuvo que obedecer. Él tuvo que vivir. Él es el último Adán, el perfecto Adán, y tuvo que tomar nuestra vida en obediencia. Por eso toda la vida de Jesús es nuestra salvación. De su nacimiento, su vida, su muerte y resurrección es lo que nos salva. No solamente su muerte. Por eso Jesús no era capaz de pecar. Porque todo su oído y todo su cuerpo fue hecho para obedecer a Dios. Fue creado para obedecer. Y aquí el autor de Hebreos dice que Jesús ofreció un sacrificio permanente. Porque el sumo sacerdote en el capítulo 7 dice: nos convenía santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Él no tiene cada día la necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificio, pero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque eso lo hizo una vez para siempre, ofreciendo a sí mismo. La ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo, hecho perfecto para siempre. Él pudo ofrecer el verdadero sacrificio. Los líderes no podían, Moisés no pudo, Aarón no podía, los ángeles no podían, pero Jesús pudo. Como dice Corintios, el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Pero Jesús también ofreció un sacrificio efectivo. Dice en Hebreos, capítulo 10, versículo 11, día tras día todo sacerdote está de pie y cumple con sus deberes religiosos y una otra vez ofrece los mismos sacrificios que nunca podrán perdonar o quitar los pecados. Por eso Jesús tuvo que morir perfectamente para salvar su pueblo. Jesús tuvo. El sacrificio de animales no podía quitar el pecado, no podía limpiar los corazones ni hacer expiación por nuestros pecados, mas el sacrificio que Cristo ofreció, el perfecto y eterno Hijo de Dios, no solo es permanente, sino es eficaz. No necesitamos más ningún sacrificio. Dice el capítulo 8, dice, estos sacrificios servían en un santuario como copia o sombra de lo que hay en el cielo. En nuestro capítulo 10 de Hebreos dice, pero cuando este sacerdote ofreció para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se sentó a la diestra de Dios, con un solo sacrificio perfecto para siempre a los que están siendo santificados. Jesús hizo un sacrificio perfecto. Por eso, el autor de Hebreos y el salmista 40 indican que los sacrificios son sustituidos por la firme decisión de Jesús de hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es el efecto de esta dicha voluntad? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo afecta a nosotros creyentes en el siglo XXI? Versículo 10. En esta es la voluntad, que seamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y aquí Hebreos usa la palabra santificar, purificar, purificación de pecados, para acercarnos a Dios en adoración y servicio con confianza. Alguien tuvo que sacrificar su cuerpo. Para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios, alguien tuvo que morir. Alguien tuvo que entregarse. No solo su cuerpo, pero su voluntad. Jesús, cuando viene a este mundo, no tuvo voluntad. Su voluntad era del Padre. Su voluntad era hacer todo lo que agradaba al Padre. Y Jesucristo se resuelve entonces la tensión entre el sacrificio que exigía el primer pacto con Moisés y con Abraham, y el segundo pacto dice que era hacer la voluntad de Dios. Jesús pone junto el verdadero sacrificio que Dios demanda, es obediencia. Lo que Adán falló, Jesús cumplió. Obediencia. Por eso los que siguen a Jesucristo tienen que ofrecer lo mismo. No puede ser menos. Cumplir la voluntad de Dios por medio de la vida de Jesucristo. El camino, hermanos, de la voluntad de Dios exige más que un sistema de sacrificio. No es solo venir a la iglesia los domingos. No es solo decir que ayunas, que lees la Biblia, que oras. Es un sacrificio de por vida. Cristo, Él no midió los sacrificios. Él se entregó hasta la cruz del Calvario. Él puso fin a este sistema religioso. Y Él puso fin a los sistemas religiosos de los hombres cuando dice a los fariseos: ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos. Hermanos, nuestros sistemas hoy día es solamente externos. Infelizmente, hermanos, tú y yo venimos a Dios y queremos aparentar. Queremos demostrar al mundo que somos religiosos, pero de verdad, dentro del corazón, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso, cuando piensas en Navidad, debes pensar que Dios ve el corazón. Que Dios no le importa que tú vengas a Él y le digas: mira cómo te amo, Señor, cómo te quiero, cómo me gusta tu palabra, cuando tu corazón está lejos del Señor y a Él no lo puedes mentir. Hermanos, la salvación es obra de Dios, hecha una vez por siempre. Por eso este mensaje de la Navidad es un mensaje de esperanza a la humanidad arruinada, a una humanidad religiosa. Hay esperanza porque hay perdón. Cristo ofreció el único sacrificio que agrada a Dios. Es un mensaje de esperanza porque yo no tengo que sacrificarme más. Yo no tengo que pagar por mis pecados. Yo no tengo que subir ninguna escalera de rodillas. Yo no tengo que latigar mi espalda. Yo no tengo que pagar nada más. Este es el ofrecimiento de las buenas noticias. Ya fue pago. Amén. Pero este espíritu navideño no es otra cosa que alegrarnos en que otro hizo. Y es por esto la Navidad humilla la creación, porque otro hizo lo que yo no hice. Otro nació
en el lugar que yo no podía nacer, porque yo quería nacer en un lugar de oro, como se dice. Yo quería nacer bien acogidito por mis padres. Yo quiero ser cuidado y recibir gloria y honor. Pero él no tuvo donde recostar ni su cabeza, ni cuando nació tuvo lugar. Hermanos, el espíritu navideño del origen de la creación, de la vida de Cristo, debe brillar en el creyente novista. Aquellos que quieren aparentar ser algo. El espíritu de Navidad es el espíritu de cómo su maestro abrazan como principio para todos los actos de su vida hacerse pobre, gastar y desgastarse a sí mismo, morir para enriquecer a otros. Ese es el espíritu de Dios, dando su tiempo, ocupándose en las cosas del Señor, preocupándose con los demás, no solamente conmigo, sino promover el bien, gastando de lo mío para que otros sean ricos. Este es el espíritu de Cristo. No pienses, hermanos, que la Navidad es para que tú ganes regalos, es para que tú des tu vida. Y esta es la pregunta para ti y para mí. La Navidad nos debe llevar a recordar que Cristo tomó mi lugar, pagó mis deudas para que yo no viva para mí. Para que ya no viva para mí mismo, sino que viva para Él. Y por eso el libro de Hebreos nos da 7 advertencias. Primero, de ignorar la palabra de Dios y querer ofrecer más sacrificios de lo que Él ha hecho. Y decir, yo vengo a ofrecer un sacrificio. No, Señor, ya no ofrecemos nada. Recuerdo el sacrificio de Cristo. La otra advertencia es desarrollar un corazón incrédulo y no creer que aquel pagamiento fue suficiente, sino que necesitamos de más. El tercer advertencia es detener tu corazón como cristiano y dejar de crecer, de buscar al Señor, de buscar más de su gloria, más de su perfección. Es abandonar la santidad para vivir una vida mundana. Es perder la fe, rechazar la disciplina de Dios, y rechazando estas advertencias moriremos. Morirá nuestra alma. Por eso aquí necesitamos pensar. Tomar decisiones tiene problemas, hermanos. Hoy puedes tener ante ti opciones importantes y elegir el camino equivocado. Esta es la realidad. El autor de Hebreos ha puesto ante nosotros la mejor opción. Y yo no sé quién compite en tu corazón con Cristo. Puede ser maestros impresionantes, como los escritores de Hebreos han dicho. ¿Quién está compitiendo en tu corazón para adorar? Puede ser otra cosa, pero cualquier cosa que sea, déjame decirte, Cristo es mejor. Cristo es superior. Cristo trae lo que cada uno de nosotros necesita. Él trajo expiación, perdón, trajo paz, vida eterna. Él te entiende, Él te puede consolar, Él te puede amar, te puede perdonar. Por eso no hay nadie como Él. No hay otro Hijo eterno de Dios sin pecado que se entregó una sola vez por nosotros. Y estos son los beneficios de la encarnación de Cristo, que Él nos ha comprado y Él nos ha separado para una vida para Dios. Cristo nos compró para que no vivamos más. Jesús es todo lo que tú y yo necesitamos. Jesús. Nosotros somos pecadores. Él es el Salvador. Nosotros somos imperfectos. Él es perfecto. Nosotros somos perecibles. Él es eterno. Nosotros somos pecadores. Él es santo. Nosotros no agradamos a Dios. Él lo agradó en todo. Nosotros somos carnales, pero Él es espíritu. Él es verdad. Nosotros éramos mentiras y Cristo es la verdad. Además,
Tú y yo necesitamos ayuda y Él es el único que puede ayudar. Nosotros somos débiles y frágiles y necesitamos a alguien que esté a nuestro lado para sostenernos y fortalecernos. Jesús, Él, el Dios con nosotros, es más que suficiente para ayudar en nuestra necesidad. Por eso Cristo dice hoy, mírame, ¿quieres ser santo? Sígame. Cuando Él obedeció voluntariamente la ley de Dios, Él obedeció por ti y por mí. Cuando Él amó a Dios y amó a los hombres, Él lo hizo por ti y por mí. Cuando tú dices, Igor, yo no puedo amar a Dios, yo no puedo amar a los demás, yo no puedo amar, ven a Cristo. Él lo hizo por ti. Él lo hizo para que nosotros pudiéramos agradar a Dios. Como yo me humillé, vosotros también podéis humillaros. Jesús es todo lo que necesitamos. ¿Qué más necesitas en esta Navidad? Todos han pedido cosas al Papá Noel. ¿Qué es lo que tú realmente necesitas hoy, hermano y hermana? O amigo que está aquí, ¿qué más necesita? Cristo, Él ha pagado plenamente por nuestros pecados. Él vivió la vida que tú y yo no vivimos. Y Él se entregó para que tú tengas una relación, no solamente una vez con Dios, pero para siempre. Por esto hoy es tiempo, hermanos, de ser librado del poder y la esclavitud de Satanás y del pecado. Y venir a vivir una vida con Dios y perseverar en hacer la voluntad de Dios. No con obras externas. No con algo que la gente puede decir, qué santo eres tú. No, pero que Dios pueda verte en Cristo. Porque en Cristo ya somos aceptables y agradables. Así que el desafío para nosotros es que podamos humildemente mirar al nacimiento de Jesús y encontrar sencillez, sensibilidad, humildad para todos los días de nuestra vida. Vamos a orar. Padre eterno, te alabamos y te bendecimos por tu gran nombre, por haber preparado un cuerpo a nuestro Señor Jesucristo, por darle un cuerpo y un oído para obedecerte, y Él no ha sido rebelde. Gracias, Señor, porque nuestro representante es perfecto. Nuestro Salvador es eterno, pero también fue un hombre que murió en la cruz en nuestro lugar, vivió perfectamente. Y hoy todos los que estamos en Él, ya somos agradables delante de ti. Padre, ahora te pedimos que nos ayudes a ser santo como tú eres santo. A clamarte, Señor, límpianos, sálvanos de rechazar nuestro Salvador. Y vivir, Señor, una vida externa, una vida que quiera aparentar ser buenas. Pero ayúdanos a elegir hoy lo que es eterno, puro, lo que es verdadero, lo que es perfecto y lo que es agradable a ti. Ayúdanos, oh Señor, a mirar a Cristo y ser transformados por Él. Ayúdanos, oh Señor, a crecer en la misma imagen, estatura y semejanza de Jesús. Pero no nosotros, sino Cristo en nosotros. Ayúdanos, oh Señor, a que Él crezca y nosotros menguamos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.